Iglesia de Jesucristo, vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 11, desde el 25 en adelante. El apóstol Pablo, conversando con los judíos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Quiero destacar aquí en estos versos tres palabras. Primero, el apóstol Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. Cuando el apóstol Pablo habla de un misterio, habla de una verdad que no se ha dado a conocer. Habla de una verdad que solamente puede conocerse a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y cuando dice endurecimiento, que ha acontecido, que Israel se ha endurecido en parte, significa que no es total, que es por un tiempo. Porque luego dice: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? El grupo de gentiles que tiene que ser salvo. El grupo de gentiles que tiene que entrar a la iglesia, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, completar el número de la iglesia, para que la iglesia entonces se vaya a las esferas celestiales. Luego dice: todo Israel será salvo. Yo quiero que entremos a entender lo que es el rapto o arrebatamiento. Es una palabra teológica porque se encuentra en la Biblia. Tanto el Espíritu Santo la presenta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 5, del 18 en adelante, habla de que Enoc caminó con Dios. Enoc fue un personaje que obedeció a Dios. Y por eso lo querían matar. Porque él anduvo con Dios, obedecía a Dios. Y dice que no vio muerte, no murió, debido a que Dios se lo llevó. Dice: fue traspuesto para no ver muerte. Fue raptado. Esta es una prefiguración de lo que es el rapto de la iglesia. Luego aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando Elías andaba con Eliseo. Dice que de pronto se apareció un carro de fuego tirado a caballos de fuego. Pasó entre los hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Esta es otra prefiguración del rapto. Ahora bien, en el Nuevo Testamento está más explicado. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, 12 dice que el lobo arrebata las ovejas. Se lleva repentinamente, ataca repentinamente a las ovejas, se las lleva. Tenemos aquí también en Hechos 8:39, cuando el evangelista Felipe llega a Samaria y comienza a predicar el evangelio, y hay un reavivamiento. La ciudad entera comienza a salvarse, milagros, prodigios, liberación. Pero en medio de ese reavivamiento aparece el Espíritu Santo y le dice que se vaya al desierto a predicarle a una persona. Se encuentra ahí con el eunuco. Le predica, el eunuco acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y dice que cuando es bautizado, Felipe fue arrebatado y se apareció en una ciudad de Azoto. Déjese dirigir por el Espíritu Santo. Este eunuco era un funcionario de la reina Candace de África. Este hombre llevó el evangelio al continente africano. Todo un continente fue cristianizado por una persona, por el eunuco. Lo que quiero destacar fue que Felipe fue arrebatado, desapareció. Ahora, el Espíritu Santo, que le reveló al apóstol Pablo el misterio del rapto de la iglesia, también dice Pablo en 2 Corintios 12
que él fue arrebatado al tercer cielo y que ahí se le revelaron cosas que no les daba darla a conocer. Ahí Pablo recibió la doctrina cristiana, el fundamento de la doctrina cristiana, la sabiduría de Dios. Lo que quiero decirle es que la palabra al rato aparece. En Apocalipsis, Juan, estando en la isla de Patmos, fue arrebatado en el espíritu al tercer cielo, al trono de Dios. O sea, esto es algo común, hermano. Ahora, como yo digo que el rapto es inminente, entonces me refiero a que la iglesia se irá pronto. La iglesia no es cualquier grupo. La iglesia es la reunión de hermanos y hermanas, nacidos de nuevo, bañados por la sangre de Cristo, para alabar y glorificar. Ellos se reúnen para escuchar la palabra y glorificar a Dios. Eso es la iglesia, no es cualquier grupo. Es un grupo de hermanos y hermanas bañados por la sangre de Cristo, con un nuevo nacimiento, que van a alabar y glorificar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Muchos dicen que la iglesia nació en el Antiguo Testamento, que nació cuando Noé, después del diluvio, que nació cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: te bendeciré y será bendición. Y le prometió que la simiente de Abraham iba a heredar la tierra. Luego otros dicen que Moisés en el desierto, que tenía la congregación. Otros dicen que cuando Juan el Bautista en el río Jordán, de ahí sale la iglesia bautista. Pero no pudo nacer la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Primero, porque Cristo no había muerto ni resucitado, ni estaba glorificado. Y segundo, porque el Espíritu Santo no había sido enviado a la tierra. Sí aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el mismo Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre un hombre. Por ejemplo, Sansón venía sobre Sansón y lo llenaba, le daba una fuerza comunal. Venía sobre David, pero para que ellos cumplieran la asignación dada por Dios, luego se iba. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no bautizó a nadie. Ahora en el Nuevo Testamento sí aparece el envío del Espíritu Santo a la tierra. La iglesia nació en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Cuando Jesucristo resucita, manda a los discípulos: váyanse a Jerusalén. No prediquen, no oren, no hagan milagros, hasta que no reciban la promesa del Padre. Y cuando descendió el Espíritu Santo, fueron todos llenos, fueron bautizados. Comenzó el Espíritu Santo su ministerio bautizador. Es el rasgo distintivo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora muchos confunden el bautismo del Espíritu Santo con la plenitud del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, bautismo significa sumergir. ¿Dónde te sumerge el Espíritu Santo? En el cuerpo de Cristo. Cuando tú eres bautizado, te añade al cuerpo de Cristo, te sumerge, tú formas parte del cuerpo de Cristo. Cuando uno es bautizado, hermano, sucede en el momento en que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Tú te arrepientes de tus pecados, tú te rindes al Señor. Ahí te bautiza el Espíritu Santo. Gloria sea. Está en 1 Corintios 12:13. Por un mismo Espíritu fueron todos bautizados. 1 Corintios 12:13. El bautismo es cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Ahí entra el Espíritu Santo. Te da un nuevo espíritu. El espíritu humano que estaba muerto revive. Cuando usted ve la palabra muerte en la Biblia, significa no funciona. Cuando Adán pecó, dejó de funcionar el espíritu. El Espíritu de Dios se fue y su espíritu murió. Por eso te tienes que encontrar con Jesucristo, para que ese espíritu muerto reviva.
y el Espíritu Santo entre. Entonces tiene dos espíritus. El espíritu humano que está vivo, que revivió, y el Espíritu Santo que está en ti. Eso sucede en el bautismo. En el bautismo tú no sientes nada. Lo que tú puedes sentir es un deseo, un anhelo por las cosas de Dios, por leer la palabra, por alabar a Dios, por ir a la iglesia. Porque tu espíritu está vivo, está conectado a Dios. Ahora, en la plenitud del Espíritu es otra cosa. La plenitud, la llenura del Espíritu, ahí se siente. Porque ahí desciende, ahí te llena el Espíritu. Ahí tú sientes los ríos de aguas vivas, sientes el poder de Dios, la shekinah de Dios. Es importante distinguir el bautismo de la plenitud, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al que vive para siempre. Quiero explicar, hermano, la inminencia. ¿Qué significa que el rapto es inminente? Rapto es inminente. La palabra rapto viene del griego común y significa, la palabra, cuando usted lo busca en el griego, va a encontrar harpazo y significa tomar repentinamente a alguna cosa, a alguna persona. La palabra rapto significa llevar con violencia, tomar a la fuerza, repentinamente. Por eso el apóstol Pablo dice que en el rapto nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera Tesalonicenses 4:16. El rapto, llevar repentinamente, sorpresivamente, con fuerza. Por eso en cualquier momento sucede el rapto. Por eso dice que es inminente. La palabra inminente significa, es un adjetivo, significa que tendrá lugar prontamente. Inminente significa que sucederá en brevedad. Inminente significa que será muy pronto, que está próximo a ocurrir. Por eso es inminente. No se tiene que cumplir nada para el rapto de la iglesia. En cualquier momento la iglesia es llevada a las esferas celestiales. Ahora, ¿qué es el rapto? No lo confunda con la segunda venida. El rapto es el encuentro de la iglesia con Jesucristo en el aire. Y comienza y se da al comenzar la gran tribulación o las 70 semanas de Daniel, que son 7 años. Ahora, la segunda venida es el encuentro del pueblo de Israel con Jesús, ¿a dónde? En la tierra. Juan dice que todo ojo lo verá. Y que va a descender del tercer cielo con poder y gloria. Y va a poner un pie en el monte de los olivos. Y cuando ponga un pie en el monte de los olivos, se va a hacer una llanura. Una llanura. Y ahí los judíos van a reconocer que Jesús es el Mesías, es el Señor. Se va a acabar el endurecimiento. El pueblo judío va a ser salvo en la segunda venida. La segunda venida se da al final de los 7 años de gran tribulación o de las 70 semanas de Daniel. Entonces, el rapto es el encuentro de los muertos en Cristo y nosotros que estemos vivos, el encuentro de nosotros con Jesucristo en el aire. Y la segunda venida es el encuentro de Israel con Jesucristo en la tierra. Vamos a continuar esta conferencia en una tercera parte. Así que les habló el pastor José Marizal de la Iglesia Cristiana Nacimiento Espiritual. Bendiciones.